El cielo, lo sabe Armstrong, no es de los dioses. No hay majestad que resista la comparación. Quien llega aquí se vuelve creyente del universo. Bienvenidos a Escarbando tu Corazón. Hoy empezamos muy poéticos porque tenemos aquí a un gran escritor, ahorita ya lo van a ir conociendo. Y pues aquí también hoy es una fecha especial, es un episodio especial porque también nos acompaña Edna Rodríguez Salas. ¿Se acuerdan que estuvo también con nosotros hace tiempo cuando entrevistamos a Jorge Correa? Entonces, ahora sí que aquí estamos hoy para escarbarle un poquito su corazón a José Luis Zárate. Bienvenida, Edna. Gracias, mucho gusto Hola, y un placer estar con José Luis Sí, y que le bien, haga gracias. también contigo, Leti. gracias. Bienvenido, José Luis. Pues miren, voy a dar solamente algunos datos, muy básicos de José Luis y ya creo que conforme Eh, vayamos avanzando va a ir saliendo más. Pues José Luis, como todos, nació en un día, yo nací en un día. El 20 de enero de 1966, acuariano, es escritor, pues escribe varias cosas, pero dentro de los que escribe, o de uno de los géneros es la ciencia ficción. 59 años, José Luis, ya hice cuentas, ya hice cuentas. Bacana, bacana. Poblano, o sea, un escritor poblano, lo cual me da muchísimo gusto también. Él estudió lingüística y literatura hispánica en la UAP. Ha sido galardonado y reconocido con varios premios, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Ahora sí que ha sido publicado, una de sus obras ha sido publicado en inglés, francés y búlgaro. Y también ha formado parte o forma parte de la Asociación Mexicana de Ciencia y Ficción y Fantasía y del Círculo de Puebla de Ficción y Divulgación Científica. También algo que leía y decía, es un escritor respetado, y dije, pero lo vi en varias ocasiones, dije, respetado, ¿qué querrá decir eso? Y vamos ahorita. Y también tiene su blog, tiene sus redes sociales, es bastante activo en las redes sociales. Y voy a mencionar un último detalle que para mi hija fue bastante importante, porque estaba yo buscando ahí, vi algunas entrevistas y decía, y está en Wikipedia. Dice, porque en Wikipedia no sale cualquiera. Y yo, ah. Entonces, bueno, mi hija dice, ¿cómo se llama? Ha salido en Wikipedia. Y sin más, José Luis, pues nos arrancamos ahora sí que pues a escarbarte tu corazón. Adelante, Edna. Hola, hola José Luis, ay, es un placer para mí estar contigo y pues ya de alguna forma mencionó algunas cosas sobre ti, Leti, pero me gustaría que con tus propias palabras nos dijeras quién es José Luis Zárate. Básicamente, José Luis Zárate es un escritor de ciencia ficción, horror, fantasía. Desde que empecé a escribir, me gustan los géneros fantásticos. Me gustan los géneros que hablan de cosas extraordinarias, cosas oscuras, cosas ocultas, cosas de que nos dan un atisbo de un mundo más grande de existir. A mí me gusta mucho escribir, me alegra mucho tener ideas y dárselas a los lectores para que también me acompañen. Yo fui sobre todo un leer, soy tantos libros, montones de libros y allá abajo hay muchas cajas de libros y montones de libros y me ha dado muchas cosas, me ha dado una perspectiva del mundo, una forma de ver qué es lo que hay a nuestro alrededor y pues la literatura ha sido tan generosa que yo he querido contribuir. Alguien algún día leyera uno de mis libros y le gustara tanto como a mí me gustó encontrarme ciertos autores, ciertos libros, ciertos pasajes, ciertas imaginaciones que de pronto me dijeron, wow, sí, así es el mundo o wow, nunca lo había visto desde esta perspectiva. Entonces, a mí sobre todo soy hay historias.
Me encantan las historias escritas, visuales, vistas, imaginadas. Me gusta mucho el arte y me gusta mucho lo que el arte da. Y sobre todo una perspectiva del mundo y estoy siempre contento de poder eh, dar un poco de ese de los otros mundos que hay a nuestro alrededor. Sí, está muy bien porque yo te quería preguntar desde esto que me estás contando, ¿cómo fue que te descubriste escritor? Entonces, ¿cómo fue que desde el inicio los te identificaste? Lo sabías, digamos. ¿Cómo fue ese Yo descubrimiento? empecé que me gustaba mucho la televisión, me gustaba mucho, yo era de esos niños en que el papá trabajaba y la mamá trabajaba y el niño se quedaba a cargo del televisor. Portaba bien es que no me moví un centímetro en las 4 o 6 horas que no estaban y yo siempre me veía todos los programas, pero me gustaban cierto tipo de programas. Me gustaban programas como Esta noche a las 11, Viaje al fondo del mar, Viaje a las estrellas, Dimensión desconocida, etcétera. Me gustaban mucho las maravillas que mostraban y yo siempre quise, wow, sí, quiero contar algo así. Al Mm. principio yo quería ser director. En realidad yo quería hacer primero películas, pero el cine es uno de las artes más caras que existen y depende de muchas cosas, de financiamiento, de los actores, de los guiones, de la pericia técnica que hay. Cuenta que siendo escritor podía lograr eso y más. Por ejemplo, cuando quería ser escritor, todavía no se inventaban los efectos especiales y las maravillas. Entonces decía, no, 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 yo quiero una batalla espacial. Y ponía, pues, puedo hacer como dos modelitos así, digo, escribiendo uno. Y salieron 1000 naves espaciales y entonces, y podía escoger al actor que yo quisiera, vivo o muerto, de aquí y de allá. Y Brad Pitt le echó ojitos a María Félix, le dijo, no, porque estoy enamorado de Rodolfo Valentino, entonces, vamos a seguir escribiendo. Entonces me di cuenta que cuando uno es escritor, eh, todo a su cargo, todo el universo puede ser creado con las palabras y eso da una libertad y una alegría para jugar. Una de mis primeras novelas fue una novela que un homenaje a las películas de luchadores, se llamó Shanto, Novelucha Libre, que es el enmascarado contra, decía, contra un monstruo moderno, porque siempre los luchadores siempre se enfrentaban a los monstruos más populares de su época, Frankenstein, Drácula, a la momia, etc. ¿Cuál es el monstruo más popular de mi época? Dije, entonces fue luchador contra las criaturas de Lovecraft, contra Cthulhu. Digo, y tiene que pasar en un lugar que sea bien mexicanote. Le digo, ¿qué Puebla? Siempre ponen el DF y todo eso. No, 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 que pase aquí. Y me divertí mucho escribiendo escenarios apocalípticos en mi estado. Ahora, ¿qué edificio va a pisotear el monstruo? Pues ¿Y qué voy a destruir? ¿Y dónde voy a poner una pelea de zombies? Aquí. Entonces, me divertí mucho haciendo eso. Ya entiendo que te da como que mucho margen para ser versátil con tu imaginación y incluso yo la pensaba como última pregunta, pero ya de alguna forma la estás cantando, porque te iba a decir eso, qué te ofrece la ciencia ficción, la fantasía, incluso el horror, que otros géneros no te dan, ¿no? Para poder contar una historia o hablarnos sobre la realidad del mundo, ¿no? ¿Qué te Bueno, ofrece? una cosa que me gusta mucho de la ciencia ficción es uno de los pocos géneros de secuencias. Es decir, por ejemplo, el realismo. El realismo pone una historia de amor. X quiere Y, ¿qué pasa? Se puede esto, los impiden, pasan muchas cosas. Pero una historia de ciencia ficción es, de pronto hay
contaminación. ¿Qué pasa si sigue habiendo más contaminación? ¿Qué le pasaría no solo a los personajes, sino al mundo si de pronto hubiera tanta comunicación, contaminación que no se viera el cielo, si todo fuera negro? ¿Cómo viviríamos en una sociedad que ha hecho que el cielo sea permanentemente negro? Ah, vamos a escribir una historia de ciencia ficción. Entonces creo que es una de las cosas que más me gusta de la ciencia ficción. Permite que tratemos de forma racional tratar de hablar de lo que nos rodea aquí y ahora. Suena muy Ujú. serio, suena muy solemne, pero también es muy liberador poder hablar de el mañana, no solo de lo que nos pasa a nosotros, lo que le puede pasar a el mundo. El realismo es muy importante, nos da una perspectiva de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, de nuestro aquí y ahora, pero considero que el género fantástico también nos permite imaginar escenarios más allá de nuestra realidad. Alguien decía, ¿por qué es que en fantasía si hay tantas cosas malas aquí y ahora? ¿Por qué no hables de eso? Y me gustaba una contestación que le dio un escritor de fantasía, ahorita, quien soy muy malo para las citas, pero que dice, si no podemos empezar a soñar cómo matar a los dragones, ¿cómo los mataremos cuando lleguen? Si no podemos empezar a Mm. cómo enfrentar a las terribles consecuencias ahora que todavía que no están aquí, este es el momento adecuado para hacerlos. Entonces, eso es lo que me da opción. Y además una libertad absoluta. Cuando de pronto te sientas en el siglo 800 en el planeta Marte, tú debes planear a decir qué es lo que hay. Tú lo conoces todo porque lo estás inventando en ese momento y tienes toda la libertad de inventar razas, tal, políticas, inventar escenarios, todo eso, y te permite más o menos una libertad total para escribir todo lo que quieras. Ya, muy bien, sí queda muy claro. ¿Hay un tema para ti que sea recurrente o con alguna preocupación que se filtre incluso de forma inconsciente y no intencionada y que vuelva a salir y que sientes que esté ahí en tus Hay, un- textos? Hay una figura que me gusta que salga mucho, a veces es muy conscientemente que la pongo y a veces a pesar de que yo no quiero, y es el héroe anónimo. El héroe anónimo es aquel que no planea ser un héroe, no se levanta así como Batman todos los días. Ujú. "Ah, voy a salvar la ciudad gótica el día de hoy", sino que para, tiene que tomar el transporte, se le va a hacer tarde, no ha dejado los papeles en el IMSS y ya perdió su credencial del Metrobús y ese día tiene que salvar a alguien, pero no porque haya pensado en él, sino porque alguien tiene que hacerlo. Una de las cosas que más me impresionaron en la vida es durante el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Yo todavía era, pues no me acuerdo muy bien la edad, pero sé que los vecinos, según lo que se veía en la televisión, había desaparecido el DF. No había entonces internet, no había las redes sociales. Lo único que televisión y las emisoras de radio y televisión de la Ciudad de México se cayeron. Entonces, ¡pac!, un vacío. Lo único que se vio es los reporteros que el edificio se cayó, no hay gente, todo se derrumbó, la. Entonces la imagen en Puebla es que ya era un hoyo humeante y ya no existía y una vecina agarró, habló con un par de vecinos, estacionaron una camioneta a mitad de la calle y dijeron, los que quieran cooperar, vamos al DF, vamos a dejar. Saben a dónde iban a ir, no sabían si iba a haber policías, rescatistas, sino ellos iban con lo que podían, como podían y a lo que se pudiera. Entonces, ese tipo de anónimo que no espera recompensas, que incluso pasa la emergencia y nadie se acuerda de él, no, no lo hicieron por la fama y no lo hicieron por otra cosa. Entonces, esa imagen me gusta mucho y me gusta mucho ponerla en mis trabajos. El héroe anónimo, el héroe que a pesar de todos los pesares, a pesar de que no está preparado, no tiene el
los nada, nada lo ha entrenado para lo que está sucediendo, se enfrenta al monstruo, al vampiro, al oscurimoto. Ese es, creo que, la figura que más me gusta de todas las que se han colado en mi obra. Oye, y en otro sentido, ¿ser escritor para ti es solo escribir? ¿O qué es para ti ser escritor? ¿Es algo más? Bueno, primero tiene uno que leer un montón. Yo tengo aquí mi Kindle. Y leo, no veo muy bien y necesito letrotas, entonces, leer mucho, pensar mucho. Una de las principales que tiene el arte, no solo la literatura, sino todas las artes, es que nos ponen en zapatos de otro. Cuando vemos una pintura, no estamos viendo pintura, estamos viendo una representación del mundo que el pintor decidió que dárnoslas. ¿Por qué nos mostró esta imagen? ¿Por qué nos pone estos colores? ¿Por qué en la sonrisita De la de Mona la Lisa. Gioconda, Ah, de la ya, Mona Lisa? Es- entonces, ¿por qué? Eh, ¿Por qué la perspectiva de la Mona Lisa es tan rara para centrar toda nuestra atención? ¿Por qué este libro me habla de estas cosas? ¿Por qué el Quijote se puso a hacer esto? Cada escritor nos ha ofrecido este atisbo del mundo y en el momento en que lo estamos haciendo nos ponemos en sus zapatos, somos él durante y estamos en sus pensamientos. Eso es algo que necesitamos muchísimo en esta época en que se ha polarizado demasiado. ¿Estás conmigo o estás contra mí? Si no piensas lo mismo que yo, eres mi enemigo. Si vienes de otro lado, entonces eres malo. Si dices, no, 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 no. El arte nos da toda la variedad que hay en el ser humano y nos permite apreciar todas las perspectivas del ser humano. Entonces, yo considero que una de las cosas más importantes de ser escritor, de ser artista, de ser actor apasionado, porque no solo es crear, sino también tratar de contagiar a otras personas de la maravilla de la que está aquí y ahora, que nos puede permitir ver cómo piensa un niño enamorado en las batallas en el desierto, o o cómo piensa un cazador de ballenas en Moby Dick, o cómo piensa tal cual esta persona enamorada, esta persona que odia a Pedro de Fantasmas. Ese momento en que de pronto vemos otra vida es algo muy importante. No solo, creo que una de las cosas de ser escritor, de ser artista y de estar en este mundo es ver lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, eso es lo que más me gusta. Y me gusta mucho que existan los círculos de lectura, trate de contagiar a otros del amor a la lectura y del amor a los libros, porque necesitamos más amor y menos odio hacia los demás. Necesitamos más comprensión de nuestro alrededor, más que censura y, qué horror, es diferente a mí, por ende, hay que destruir. No, De hecho, ahorita que dijiste círculo de lectura, pues vamos a tener el gusto de tenerte el 25 de octubre con nosotros en el Círculo Rojo de Lectura así es. y va a ser pues ya puedo decir la invitación completa, ¿verdad? Sí, 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 En sí, el, ya. muy bien, en el Centro Cultural San Roque, va a ser el 25 de octubre de 5 a 7 de la tarde. Vamos a estar con José Luis, que nos va a hablar. Bueno, tenemos la intención de leer tu novela, ¿eh? O sea, pensamos llegar con con la novela leída para comentarte. Entonces, pues se va a poner bueno y me da muchísimo gusto que hayas aceptado esa invitación. Qué bueno que va a ser un gustazo y un deleite para todos. no, Y y para los bueno, escritores nos encanta poder hablar con los lectores. entonces es una de las cosas que te da satisfacción, ¿no? Además de ser buen lector
la conexión con el lector, ¿no? Tener una conexión con los lectores de tu obra. Y eso también te quería preguntar, ¿qué sientes que ha cambiado en relación entre tus lectores y tu obra eh, en tiempos pasados, en relación con el presente? ¿Ha cambiado algo esa conexión? ¿Cómo ha sido ese cambio? Cuando yo empecé a escribir, más o menos a finales de los años 80, a mí me gustaba mucho escribir, me gusta escribir mucho ciencia ficción, fantasía, horror. En ese entonces había un rechazo a todo género no realista. Un rechazo no solo académico, sino sobre todo editorial. No te publicaban cosas, fantásticas. Era, ahora sí que estaba cerrada la puerta editorialmente para esos temas. Pasó lo que se le llama ahora efecto Harry Potter, que fue el increíble éxito de novelas fantásticas juveniles. Harry Potter, Amanecer, Los Juegos del Hambre, el laberinto, bla, 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 tantas sagas y libros que los editores se permitieron publicar otras cosas. Yo publiqué en los 90 Shanto Novelucha Libre. Tuvo un éxito moderado, pero años después Castillo la reeditó en esta época que ya estaba más, más aceptado, que se podía hablar otros temas, y pues se vendió bastante bien, tuvo bastante éxito. Republiqué mi novela, La Ruta del Hielo y la Sal, que había tenido una tirada muy limitada. Ahora pues ya llevo 3 ediciones vendidas y se están vendiendo más. Yo estoy bastante contento. Se me ha publicado en otros países y demás, y he tenido la oportunidad de esa apertura a acceder a otros lectores, a nuevos lectores. A mí me gusta muchísimo que se está leyendo mis libros, no solo, no solo los cuates de esa época, no solo los lectores de esa época, sino actualmente. Tengo lectores de todas las edades. Tengo lectores de 40, 50, 60, 20, 15 años. Entonces, eso me alegra mucho, y lo que he visto es una apertura mayor a temas más profundos y más complicados, no solo realistas, sino, repito, cosas como ciencia ficción que habla de las consecuencias, cosas de terror que habla sobre las cosas que nos asustan y los símbolos que esconden oscuridades aquí y allá. Y sobre todo que se ha podido hacer una retroalimentación con los lectores. Antes era muy difícil. Gracias a las redes sociales, al internet, a todo eso, se pueden comunicar uno fácilmente. Antes había una frase que decía: lo que se publicaba en gobiernos del Estado se quedaba en gobiernos del Estado. Lo que se publica en Puebla se queda en Puebla. Ahora ya no. Ahora sí ya lo podemos poner en todo el mundo. Yo publico muchas minificciones en redes sociales. Tengo 24,000 minificciones en mis redes sociales. Si alguien se pone a ver todas las timelines, ahí hay 24,000 mini cuentos. Y me pareció increíble que alguien me contactó, Jack Borus, que un editor de Francia que leía español, le gustaron unas minificciones, me dijo: oye, las podemos publicar en Francia. Y él las tradujo, se publicó, y tuve un libro que se llamó Le Petit Chaperons, que trataba sobre Caperucita Roja en un montón de variantes de minificciones. Se publicó en Francia, antes todavía no lo he publicado en México. Entonces, y todo fue a través de redes sociales, internet, Twitter ex Twitter y demás. Entonces, pues hay la maravilla de la comunicación más allá de nuestro entorno. Y también eso me ha permitido, pues, publicar y poder hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, estas entrevistas llegan, no sabemos a qué público.
Alguien la verá, a alguien le gustará o no, o dirá que qué aburrido este tipo, pero o dirá, sí, sí me gustó, vamos a seguirlo, ¿no? Entonces, tenemos la perspectiva ya y la posibilidad de acceder a más cosas en este mundo. No, pues sí ha cambiado. Bastante. Sí. Sí, de hecho, ahora que mencionas la ruta del hielo y la sal, lo buscamos en varias librerías, Ujú. entre ellas Educal, que es la que maneja por el Fondo de Cultura Económica, y nos decían que había muchos libros, de muchos ejemplares, pero ya estaban agotados, entonces incluso me pasó un enlace donde se puede conseguir en línea y llega a tu domicilio, entonces ya lo tenemos para, para El publicarlo también 25. en las redes. Sí, también para publicarlo en Escarbando tu Corazón, para que la Gracias. gente sepa dónde. Y bueno, yo también te quería preguntar cómo fue tu primera conexión con tu público, así lo que estabas contando de cómo ha ido cambiando, pero la primera vez que tuviste una conexión con tu público, cómo fue y qué impacto tuvo en ti de ahí en adelante? Cuando yo empecé a escribir, repito, finales de los noventas, yo quería escribir ciencia ficción, un género que en ese entonces no tenía ni repercusión. Bueno, sí era muy conocido, pero no tenía un foro. No era bien visto que publicaras ciencia ficción y un grupo de amigos y yo hicimos algo que se llamó el Círculo Puebla de Ciencia Ficción, que era sobre todo un grupo que trataba de mostrar la ciencia ficción, fantasía y demás temas al público. Es decir, durante un buen tiempo hicimos divulgación literaria y también divulgación científica, porque hacíamos las reuniones en los lugares del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Mm. Entonces, tuvimos, apenas estábamos escribiendo, apenas estaba publicando y a pesar de eso ya tenía una conexión con el público que se acercaba para esos temas. Entonces, en realidad durante el principio de mi carrera fui más como divulgador de los temas científicos, los temas de ciencia ficción, los temas literarios y lo que me dio era primero una alegría de que había una gran comunidad de escritores, no solo en el DF, sino en toda la República. Y era gente que queríamos escribir y que se leyeran nuestros escritos. No era no queríamos la fama literaria, no queríamos otra cosa, sino mostrar nuestros mundos. Entonces, durante un tiempo estuve bastante cerca del movimiento, le llamaron posteriormente el primer boom de la ciencia ficción mexicana y pues la verdad siempre fue padre porque era acercarnos hay algo bien bonito, hay unos libros bien padres, hay unos temas maravillosos, hay unos escritores que están pues buenísimos, vamos a conocerlos. Vénganse para acá, vengan a nuestro grupo, vengan, leamos esas cosas y empapémonos de estos temas, porque está bien padre esto. Entonces, creo que siempre he estado desde que empecé a estar en contacto con los lectores y con gente que les gusta los temas que a mí me gusta, ese tratar de compartir lo maravilloso que es la literatura, la imaginación, los libros, los autores. Entonces, siempre ha sido como más que tratar de, ah, mucho se critica a los escritores como que están en una torre de marfil y, oh, ustedes pobres humanos, sino eh, mi experiencia fue muy al contrario, mi experiencia desde, ni a nosotros estamos aquí, vamos a divertirnos. Esto está bien padre, vamos a jugar, mira este increíble juguete, vamos a moverlo a ver qué podemos sacar de aquí y vente, ayúdame, vente, hagámoslo junto. Entonces, más que estar en una torre de marfil, a mí me gusta más de juguemos con estos juguetes, con estas imaginaciones, con estos conceptos, con estas ideas, con estas palabras y veamos qué podamos construir. Y ese es, creo,
mi experiencia más con los lectores, más de qué padre que estemos aquí y juguemos a imaginar. Ujú. Sí, muy bien. Ay, yo me quedé embobada escuchándote, porque aparte, la pasión ahí cuenta mucho, ¿no? Porque siento que eso Sí. atrapa mucho a otras personas, a que hay algo que le gusta al otro y quiero saber qué es y la curiosidad que genera eso. Yo estoy recordando a algunos que no leen mucho de literatura y la frase siempre es esto de eh, no me gusta mucho la literatura, prefiero leer ensayo, cosas de ciencia, pero a mí me deja como esta sensación despectiva hacia la literatura. Y, y no sé, o sea, ya cuando lo empiezan a leer, le empiezan a encontrar otro sentido, que a lo mejor ahí hay un poco de un enjuiciamiento Ujú. antes de conocer la obra, ¿no? O antes de conocer el género. Y pues tú en este caso, pues empezaste picando piedra, por lo que entiendo, ¿no? Y ya después otra cosa, cambió totalmente. Pero bueno, tengo para mí esta es una pregunta que realmente sí me gustaría que te alargaras todo lo que quieras, porque yo tengo una curiosidad. Ya leí La Ruta del Hielo y la Sal, me gusta muchísimo. Para mí es una prosa poética, es un súper caramelo que te comes todo, o sea, de principio a fin, me gustó muchísimo. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que intuyes que hiciste muy bien, ¿no? Que hizo que otros te tradujeran, que se siga reeditando. ¿Qué hubo ahí? ¿Qué intuyes que hiciste muy bien en esa obra en particular? Que es la que yo leí, pues no es por otra razón. Pues, De hecho, a partir de ahí, Luis Zárate. gracias. Ujú. Este, Algo que creo que hice muy bien en esa novela, cuando ya la empecé a escribir, fue de mis primeras novelas. La primera novela que hice era una novela de un homenaje a los luchadores del cine, a los enmascarados del cine. Mi segunda novela fue una novela policíaca en que tuve a un superhéroe como personaje y quería escribir otra cosa. Le digo, quiero escribir una de vampiros. Tenía la imaginación de, voy a hacer una novela de vampiros. Cuando empecé a planearla, lo único que tenía claro es que quería usar al máximo de los vampiros. Si vas a escribir una de vampiros, pues usas al Armando Brando de los vampiros, al Brad Pitt de los vampiros. Dices, Drácula, es Drácula Superstar, ese es el que y traté de ubicarlo dentro de, si lo iba a utilizar, quería utilizarlo con mucho respeto, con todos los poderes que tenía como vampiro, y se me ocurrió usar un fragmento de la novela Drácula de Bram Stoker. Entonces, es un fragmento que habla sobre un naufragio. Entonces dije, qué interesante. Y el que escribe sobre cómo pasa algo terrible en su barco es el capitán. Y me puse a pensar en cómo pensaría el capitán. Creo que lo que hice bien en esa novela es lo que más me gusta, es que me dediqué mucho tiempo a pensar el personaje, a armar el personaje, a hablar no solo cómo ve el mundo, sino cómo lo describe. En La Ruta del Hielo y la Sal tenemos un personaje que es un capitán, pero es un capitán homosexual ruso en el siglo XVII, en el que mataban a los capitanes rusos que tuvieran inclinaciones diferentes a la norma. Entonces era un personaje perseguido. Y digo, qué interesante está este personaje. ¿Cómo pensaría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo imaginaría? Y algo que quería que fuera un personaje muy sensual.
El personaje es muy reprimido, no puede mostrar su Ujú. afecto porque lo podrían matar, pero en su libro, en su mente es libre, en su imagen es increíblemente sensual y quería que su prosa, la forma en que él habla, la forma en que él piensa, fuera totalmente sensual, sensorial, sexual, de una delicadeza minuciosa, porque anhela, trata de acercarse al mundo y el mundo sabe que si se muestra lo van a matar. Entonces esa ansia y ese maravilla de el deseo quería que estuviera impregnado en cada una de sus pensamientos. Entonces, ahí así de, vamos a pensar, ¿cómo pensaría, cómo hablaría? Y habla bien, el personaje habla así muy poético, le da muchas vueltas a las cosas porque es un pensamiento, que no le dice a nadie más. Solo se habla a sí mismo porque tiene miedo de lo que el mundo le diga, pero es libre. Entonces, esa libertad reprimida, sensorial, sensual, quería que estuviera representado en las palabras. Me costó un montón de trabajo, un montón de escritura, reescritura, vuelta a hacer, y creo que es el tono poético de una mente totalmente sensual lo que fue bastante apreciado en todos los que han leído la novela. He tenido la suerte de que se me ha publicado en Francia, en Estados Ujú. Unidos, en México ya lleva 3 ediciones, y por lo que me dicen que ya se acabó, posiblemente hay una cuarta edición, así, ¡yeah! Yo estoy muy contento. En turco, posiblemente dentro de un año esté en italiano. Entonces siempre creo que esa sensualidad mental es lo que gusta principalmente del libro. ¿Y ya no has pensado en seguir escribiendo poesía? Me gusta la poesía, pero me gustan más de todo. En ese texto es muy poético porque era parte del personaje. Tengo una novela que se llama Del cielo oscuro y del abismo, en el que es tratar de contar el origen de Superman como si fuera novela policíaca negra de Raymond Chandler. Entonces ahí el personaje habla con frases cortas, seco, como si fuera detective rudo, cansado de la vida, ¿no? Entonces, según cómo es el personaje, es el lenguaje que se utiliza, ¿no? He pensado acabo de escribir otra novela en donde está ubicado en la Arabia de Sherezada, y también es muy sensual, sensorial, y es otro lenguaje, pero también es muy poético. Entonces, ay, estoy contento. Entonces, sí, he retomado ese pensamiento, esa jugar con las palabras que den más de un significado, pero cambia en cada libro porque cada libro es narrado por un personaje diferente. Muy bien, pues de hecho vamos a comentar ese libro, el de la Ujú. Ruta del Hielo y la Sal, contigo el 25 de octubre. Es el libro que estamos difundiendo para que lo lean. Eh, Y pues antes de ceder la palabra a Leti, ya por último me gustaría preguntarte qué viene, o estás diciendo que que estás terminando o ya terminaste una novela, pero entonces ¿qué viene? ¿Qué es lo que te entusiasma hoy en día? Tengo, tengo el increíble honor de haber ganado el Sistema Nacional de Creadores de Arte, y estoy escribiendo una trilogía de novelas que se llaman de autociencia ficción. Es decir, unir la autoficción, que es hablar de la vida de uno, de la forma y los tiempos de cada escritor, aunado a, a un texto de ciencia ficción. Entonces hay que unir fantasía y realidad. Entonces voy a sacar una trilogía de novelas
de autociencia ficción. Entonces, ahí es complicado, Ay, difícil, pero bien contento. Y este año voy a publicar una mini novela, una novela de microficciones que se llama Alicia Undercover, que es contar la historia de Alicia en el País de las Maravillas, pero como si fuera la ley y el orden. Es decir, esta Alicia, mi Alicia del libro, está en medio de la guerra de las drogas y unir esos dos mundos es la fantasía de Lewis Carroll del País de las Ujú. Maravillas contra contarlo como si fuera en medio de algo tan actual, terrible como es la guerra de las drogas. Entonces, ay, también suena raro, pero yo digo que funcionó bastante bien. oye, pero ¿y cuando tomas dos mundos diferentes y los unes en una historia nueva de ciencia ficción, te dejas llevar o ya tienes idea de a dónde vas? O el final sobre todo. Trato de que tengan la misma lógica. Si voy a tomar el País de las Maravillas, tengo que poner todos los personajes del País de las Maravillas y cómo se desarrolla el asunto. Trato de ser fiel a las bases que voy a utilizar. Por ejemplo, ahorita en la Ruta del Hielo y la Sal tomé a Drácula y no puse a Drácula a hacer cosas que no haría. No, no se Ujú. avienta, ¿cómo diré? No es romántico, por ejemplo. El Drácula de la novela es un monstruo. Entonces aquí lo conservé como un monstruo. Lo conservé cruel, malvado, jugando con los humanos como si fueran ratoncitos. Es decir, ser lo más posible fiel a la base que tomé para hacer el nuevo mundo. Ok, y al final sí, me refiero en la parte de ya cuando estás jugando sobre estas bases, eh, ¿ya tienes como que pensado el final de esta historia o dejas que te vaya llevando las mismas bases a ver a dónde? Mitad y mitad. A veces uso el fin, siempre trato de darle un diferente significado a las escenas de los libros. Tratar de hacerlo, darle, ponerle otras sombras, darles otras perspectivas. Sí, por ejemplo, en La Ruta del Hielo y la Sal, traté de utilizar el lenguaje del siglo XVIII en el que fue escrito la novela original, pero con temas más actuales. En ese entonces, prosa victoriana eran bastante asustadizos en cuanto a temas sexuales y yo traté de usar temas sexuales con el idioma de esa época. Es decir, a veces las perspectivas de otros tiempos y lugares ayudan para hacer más rico el universo. Ujú. Ok, entonces vamos a tener foco ahí cuando estemos leyendo. Sí. Sí, pues Leti, no sé si gustes hacerle algunos comentarios. Sí, no, pues sabes que ya se he preguntado bastantes cosas muy padres, pero yo me quedé ahorita con una curiosidad de algo. Y decía yo, porque sabes que, José Luis, estoy viendo hacia tu librero y veo diferente, estoy viendo uno como Mm. dinosaurios, entonces, estoy viendo ese que parece como una máscara, el del, ajá, Es el Terminator. el Terminator, ajá, sí, claro. Chachán, chachán. Entonces te quería preguntar, ¿tienes alguna manía? O sea, alguna Ah, manía, pues, alguna... Eso es todo. ¿Alguna superstición, alguna cosa? este, a mí me gustan, por ejemplo, mucho los juguetitos. Me encantan este es el los robots que andan en Marte. Ah, Son ajá, estos. Me gusta mucho mi animal totémico, que es el pato de plástico. ajá. Los robots, la ciencia ficción, porque me gustan mucho las ideas que se pueden hacer, ¿no? Tenía una lunita que ya se me cayó. Acá está. Es que era el conejo de la luna.
tengo aquí mi conejo Y la luna. y mi luna que se enciende. Entonces, digo, lo iba a poner acá, pero ya se rodó la luna. Entonces, me gusta mucho la sensación de juego. Yo quiero sobre todo compartir la maravilla de que es escribir jugando, imaginar jugando. A mí me gusta compartir ese juego. Hay muchos que hablan de la literatura como algo muy solemne, algo muy dogmático, algo muy lejano, algo que solo ciertos privilegiados pueden, acceder, pero a mí lo que me gusta es la idea del juego. Vamos a, imaginar juntos, porque los autores que yo empecé a leer, Edgar Allan Poe, Conan Doyle, Julio Verne, Borges, todo eso es, juguemos, veamos. ¿Qué tal si te contamos esto y va a estar bien padre? Vente, veamos qué hay debajo del mar. Vente, veamos qué hay al otro lado de el mundo. Veamos qué hay en las sombras y en las oscuridades y en el año chorro mil. Entonces, creo que lo que más me gusta todo esto son juguetes porque es parte de juguemos. Veamos qué podemos hacer con estas imágenes. Veamos qué podemos hacer con lo que pensamos, con lo que estamos leyendo. A mí me gusta también oye, ¿te gusta este libro? ¿Por qué? ¿Qué está padre? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Qué te atrapó? Salud. Porque lo que nos atrapa, la verdad, es la posibilidad y también el escritor te da ciertos mundos, pero tú cuando estás leyendo también puedes acceder a esos mundos, también puedes acceder a esas sensaciones. Cuando estás leyendo un texto de Conan Doyle de dinosaurios, sufres por el dinosaurio, se lo va a comer al personaje. Hay una escena magnífica en Lost World de Conan Doyle en el que hay un pterodáctilo volando en el Londres victoriano. Dices, wow, qué padre, yo quiero ver eso. Entonces, yo quiero ver eso, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de ese lugar, momento, imaginación. Creo que es lo que más me gusta. Es mi principal manía. Vamos, vénganse, vamos a hablar de eso. Ok, gracias, José Luis. Oye, pues es que esta forma, y mira, pensaba como una cuestión en la que uno es más fácil también acceder a conocer, ¿no? Con la parte del juego. Ahora, por ejemplo, lo están haciendo que si la gamificación y cosas así, porque dicen el juego es una forma de acceder, en este caso, a conocer, ¿no? Y pensaba, por eso a lo mejor tienes lectores, como bien decías desde 20 años, o sea, 40, 50, porque, o sea, ya somos adultos, pero sí nos gusta jugar, a veces se nos olvida, yo, a veces como que se nos olvida, ¿no? Y nos ponemos en nuestro papel de muy adultos y muy, pues no sé, Así, muy serios, ¿no? Muy serios. Pero les creo voy a que, mostrar mi camiseta, dice atrás. ah, Y adelante tienes a Snoopy escribiendo, entonces, ah, haz escribir. ok. Ay, José Luis, pues mira, ha estado padrísimo todo lo que nos has compartido y además nos has dejado con mucha hambre por leer. Yo empecé a leerla, la Ruta de la Sal, no la he terminado, pero sí, o sea, ya me había, ya me había atrapado, ya me había atrapado. Y eso que soy difícil de atrapar yo, y luego que soy un poco difícil de atrapar, pero sí, pues tiene eso, ¿no? Que sabes llegar. ¿No? Entonces, creo que nos dejas con esa hambre de buscar y de leer y también, pues, esta parte, ¿no? De jugar. Ya para cerrar, José Luis, déjanos con alguna frase final o algo que nos quieras ya dejar para finalizar, alguna reflexión, algo, una invitación, lo que quieras. Leer es una maravilla. Leer es una manera de acceder a otros mundos y a otras mentes. Hay muchos que te dicen, solo puedes leer esto. En realidad, leer es enamorarse. Busca de quién enamorarte. Busca el que realmente hace latir tu corazón. Hay gentes con muy buenas intenciones que te dan los libros más aburridos del mundo porque a su corazoncito sí los hizo latir.
pero a tu corazoncito no. Entonces dices, busca a los que realmente quieres. Leer debe ser siempre un placer. Entonces, busca y la manera de encontrar que realmente nos agrada es tomar de chile, de mole y de manteca. Lee, busca, experimenta, busca nuevos autores, busca nuevas letras, dale probaditas a todo este mundo. Entonces, siempre trata de enamorarte línea a línea, libro a libro. Pues una gran invitación. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Etna, por acompañarnos en este episodio y por escarbar en el corazón de José Luis, que ya nos mostró, ahora sí que tenemos ya esa parte de la persona, esa parte de cómo fue, pues, su proceso, ¿no? Su proceso como escritor, su proceso en esta parte de escribir jugando, ¿no? Su proceso de escribir jugando también. Tengo hasta mi murciélago para hablar de la ruta. Mira, no, pues genial, genial. Pues muchas gracias, Etna. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Y nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Y no sin antes recordarles que tenemos una página en internet, escarbandotucorazón.com, donde todos los días escribo un correo donde dejo una o dos preguntas, que buscaré hacerlas divertidas, José. Buscaré hacerlas, porque sabes que a veces soy media retadora, retadora, pero creo que también esta parte, al final de cuentas, lo que busco es mover a la persona y creo que el juego es una forma de mover a la persona, ¿no? Entonces, pues sí, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.